¿Qué tal todos y bienvenidos a un capítulo más de nuestros tiempos de estudio bíblico de los días miércoles? Ya es Navidad, ya es Navidad. Estamos viviendo estos tiempos navideños. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? Lo que más me gusta, realmente me encanta de la Navidad es compartir con mi familia, compartir contigo, con tus hermanas, con tu mamá, con mis nietos. Eso me fascina. Ahorita detrás de cámaras nos contabas y les contabas a los chicos, ahí está Tatis, Juan, les contabas que no te gustaba la Navidad. Sí, la verdad para mí la Navidad era algo harto aburridor y la razón es por mi experiencia en la niñez y en la adolescencia. Porque, pues tristemente hay que decirlo, nunca tuve una linda Navidad. Siempre mi Navidad era triste viendo a mi madre solita, a mis hermanas conmigo pasando mucha necesidad. Entonces, odiaba la Navidad. Odiaba la Navidad y creo que hubo un cambio, y el tema de hoy es ese. Queremos tocar este tema con ustedes, usted que está viendo este video, no se lo pierda porque hoy vamos a hacernos una pregunta y la pregunta es, ¿miedo al cambio? ¿Tenemos miedo al cambio? ¿Tú qué piensas? ¿Qué percibes? La verdad es que en mi caminar por este planeta lo que he visto es que hay gente que le tiene pánico al cambio. Pienso yo, por esa razón algunos ni se casan y no estoy echando vainas. Otros ni hijos quieren tener, prefieren una mascota o algo así porque les da miedo cambiar, les da miedo enfrentar esas realidades duras. Otros se quedan toda la vida como empleados, tal vez pudiendo ser emprendedores y progresar por físico miedo al cambio. Tremendo, ¿no? Y cuando hablas de cambio, recuerdo eh, cuando empezaron los grupos pequeños en la iglesia. Bueno, no lo recuerdo porque tendría por ahí unos 6 años, pero sí recuerdo en la historia que fue un cambio complicado. No sé qué puedes contarnos de ese cambio de los grupos pequeños, pues porque nos está viendo muchos líderes de la iglesia, tal vez otras personas que no saben cómo empezaron los grupos pequeños por allá en el año 2000. Bueno, realmente desde que comencé el ministerio y por el estudio de la Biblia entendí que la iglesia tenía que ser celular, que la clave eran los grupos pequeños, pero no sabía cómo hacerlo. Finalmente, después de mucha lectura, investigación, y arriesgándome al cambio, en febrero del 99 arrancamos con 19 Wow, grupos tremendo. pequeños. Tremendo porque en esta nueva temporada de grupos pequeños, que fue un cambio también, y también creo que teníamos miedo a cambiar porque era algo muy nuevo, muy novedoso, que grupos de fútbol, que grupos de cocina, ¿cómo es eso posible? Después de 23 años de hacerlo de una manera, vino este cambio y hoy en día tenemos, y bueno, terminamos la temporada de grupos pequeños con 105 grupos pequeños en Patio Bonito y pues creo que a veces tenemos miedo al cambio, pero no nos damos cuenta que es más grande el Dios que está detrás de los cambios. Si los cambios producen miedo, producen temor, de alguna manera generan crisis, pero un cambio bien manejado lo que nos va a traer es bendición, crecimiento y unas nuevas oportunidades de experimentar al Dios de la Biblia. Así es. Y hablando de la Biblia, antes de este tiempo de diálogo, conversábamos sobre tres personajes de la Biblia. Tres personajes de la Biblia que creo que tuvieron que enfrentar grandes cambios. Y uno con el cual yo me he identificado mucho es con Josué. Sí, Porque el cambio entre Moisés y Josué pues no era cualquier cosa. Él siempre estaba ahí al lado de Moisés, pero fue un cambio muy abrupto porque él tenía ahora que estar de frente, liderando al pueblo y llevarlo hasta entrar a la tierra prometida. Creo que fue un cambio tremendo, pero Dios le decía una y otra vez a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Tal vez hoy alguien tiene un miedo a un cambio, ¿no? Ahorita lo decías tú, tal vez va a casarse, tal vez va a entrar a la universidad, tal vez, no sé, tantos cambios que hoy en día experimentamos, tal vez va a empezar a liderar un grupo pequeño y hoy Dios te dice y Dios nos recuerda, esfuérzate y sé muy valiente. y yo creo que cuando yo leo el capítulo 1 de Josué y veo tantas veces que Dios le dice a él, esfuérzate y sé valiente, es porque indudablemente Josué no era tan esforzado
y era Wow. miedoso. Sí. Tenía miedo y era como medio, pues flojo, digámoslo así, medio perezoso. Por eso Dios tiene que decirle, mira, hazlo, esfuérzate y sé valiente. Y esa es la palabra para muchos hoy. No tengas miedo a ese cambio, no tengas miedo a lo nuevo, porque detrás de todo eso está Dios. Esfuérzate y sea valiente. Muy bien, y encontramos también otros, ¿no? Como Nehemías en la Mm. reconstrucción, tremenda reconstrucción de las murallas totalmente derribadas, pero él tuvo una idea de parte de Dios y Dios le respaldó completamente. O un David, cuando uno sabe que tenía que enfrentar al gigante Goliat, se veía imposible, ninguno del pueblo de Israel quería hacerlo, pero David fue adelante. Y pues eso es lo que queremos dejar hoy en sus corazones. Tal vez tres, cuatro cositas en su corazón para enfrentar ese miedo al cambio. No sé qué cambio tengas que experimentar finalizando este año o empezando el próximo año, pero te vamos a dar algunas herramientas y vamos a charlar respecto a eso, esas herramientas para enfrentar el miedo al cambio. Sí, porque uno de esos cambios duros para mí fue el cambio de Nehemías. Nehemías vivía, hablando en lenguaje colombiano, lo que llamaremos un estrato 6-7, deja esa comodidad para ir a una ciudad totalmente arruinada, destruida, empobrecida. Ese era un cambio muy brusco, pero Nehemías lo enfrentó y le trajo bendición a muchas personas y a muchas generaciones. Y tal vez con ese cambio al que Dios te está invitando, puedes bendecir a otros. Así es. Entonces, queremos dejar en su corazón tres, cuatro cosas. Y la primera es, si tú quieres derrotar el miedo al cambio, necesitas una buena visión. Una buena visión. Y ya que estás usando gafas, ¿por qué estás usando gafas? Bueno, yo presumí como hasta los 42 años de una visión 20/20. Yo iba al médico y me examinaban, me decían, no, no lo necesita. Me mandaban solo para el filtro de pantallas. Pero la edad, que no perdona, pues empecé poco a poco a tener ese problema de gafas y ahora de lejos puedo ver y hasta puedo leer. Pero de cerca necesito las gafas, necesito las gafas. Y creo que esto es muy importante. Cuando yo leo los evangelios y pienso en los milagros que Jesús hizo, una frase que era recurrente con aquellos que se beneficiaban de sus milagros es, conforme a tu fe se ha hecho. O sea, de alguna manera, quien determinaba en gran parte el milagro no era Jesús, sino era el necesitado. La visión de esa persona. Por eso me sorprende que un día un leproso llegue y le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús lo toca y dice, quiero, sé limpio. El hombre no estaba diciendo, ¿será que Jesús puede? Él decía, él puede, lo que no sé es Si si quiere. Pero él tenía una visión clara de que Jesús podía sanarlo. Excelente lo que dices, porque a veces creemos que se necesita, por decirlo así, una revelación sobrenatural que baje y descienda el ángel Gabriel y nos hable y nos diga, ahora, en este momento, te revelo. No, en realidad, en el ejemplo de Nehemías, Nehemías tuvo una buena visión. ¿Qué vio? A la final vio todo ese poco de murallas destruidas. ¿Y qué dijo? Bueno, vamos a reconstruirlas. Y creo que eso es lo que muchas veces necesitamos en nuestra vida diaria. Sí, pienso como pastor de pastores, porque por la gracia de Dios llevo muchos años haciendo esta tarea linda. Me encanta pastorear el corazón de los pastores y encuentro que a veces pastores se estancan, se autolimitan, no crecen y no avanzan. Y la razón no es porque es que el pueblo es difícil, el pueblo es religioso, la gente es muy pobre. Tú sabes que esta comunidad donde estamos, en esta iglesia tan linda y grande, pues es una comunidad que inicialmente fue muy pobre, pero nos arriesgamos a creer. Tuvimos una visión. Por eso líder, padre de familia, mamá, joven, pastor, pídele a Dios que te dé una
visión clara, Sí. pero sobre todo que en tu corazón haya la fe de que esa visión que Dios te da se va a hacer realidad, porque donde Dios da visión, también da provisión. Ah, sí, eso no lo dices mucho. Y en estos días compartías en el grupo de pastores y quiero que nos puedas ahondar un poco más en esto de la buena visión. Me gustaba un versículo que compartías en Mateo 9:29 y dice, entonces les tocó los ojos y les dijo, se hará con ustedes conforme a su fe. ¿Cómo podrías relacionar eso con este tema tan bonito que estamos hablando hoy? Bueno, son unos ciegos que se acercan a Jesús porque necesitan un milagro, y lo que hace Jesús es que les toca los ojos. O sea, pudo haberles prosperado o haberles hecho otras cosas, pero el Señor dice, para que tú puedas ver milagros te tengo que cambiar la visión. Le toca los ojos, lo sana en su visión y les dice conforme a su fe se ha hecho. Porque la clave es que tú cambies la visión y que respondas a preguntas. ¿Cómo ves tu propia vida en 5 años? ¿Cómo ves tu matrimonio en 10 años? ¿Cómo ves tus hijos, pastor? ¿Cómo ves tu iglesia, empresario? ¿Cómo ves ese negocio, ese emprendimiento? ¿Cómo lo ves? Porque la clave es la visión. Si usted no tiene visión, pues realmente usted no va a progresar y no va a necesitar la provisión de Dios. Entonces, una pregunta en este primer paso para enfrentar el miedo al cambio es, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión en este 2025? ¿Tienes una visión? Porque sí o sí, no solamente tenemos que saberla, también tenemos que escribirla. Que como tú nos lo has enseñado, lo que no se escribe se olvida fácilmente. Entonces tú nos estás escuchando, te animamos a que cuando termine este video escribas tu visión. O por lo menos con tu celular comiences a escribirla y comiences a desarrollar este hábito, porque sin duda Dios tiene algo especial para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Pero tenemos que tener una visión. Y escrita, porque a mí me gusta escribir la visión para cada año, porque esa visión me mueve a la oración. O sea, sé por qué orar. Voy a orar, Señor, bendíceme, ayúdame en esta visión que creo que tú me diste. Respáldame, ayúdame a crecer. Y sobre todo tener cuidado de no tener división. A veces en nuestra propia mente tenemos una división, tenemos 2 visiones y eso no es lógico. Pienso en una iglesia. Claro. Esta es la iglesia de la Gran Comisión y aquí hay solo una visión. Hay 1000 formas en que cada uno puede desarrollar la visión. Eso cambia, pero hay solo una visión y esa visión es cumplir los 5 propósitos de Dios, anunciar el evangelio, hacer discípulos, ser como Cristo, mostrar el amor de Dios y compartir unos con otros. Eso no va a cambiar, pero ¿cómo lo van a hacer en Boyacá, en los llanos, en Chile, en España, en la red universitaria? Eso ya varía. Pero el punto es que a veces en la mente de la persona hay una división. Ay, sí, yo quiero esto, pero también quiero esto. Y a veces son cosas totalmente opuestas y diferentes. ¿Quién sabe si tenga clara la visión? Entonces, chévere conectar eso con otro tip para realmente enfrentar ese temor a los cambios. Y es la necesidad de evaluar la vida. O sea, sí o sí necesitamos evaluar la vida. Preguntarnos dónde estoy ahora, porque a veces nos acostumbramos a que pasan los años y seguimos en el mismo lugar por no hacer una evaluación. También muchas veces tú lo has dicho y es, hay cristianos que llevan en la iglesia 10 años, pero en realidad llevan repitiendo un año 10 veces. No cumplen años, repiten Exacto. años. ¿Y por qué? Muchas veces es porque no evaluamos, sino que seguimos de largo la vida. Entonces, ¿por qué es importante esto? Creo que es importante porque eso nos va a ayudar a nutrir la visión y a abandonar nuestros miedos. Lo que no se evalúa, no se corrige y creo que nunca va a cambiar. Indudablemente. Y es un proceso a veces doloroso y por eso muchas veces no lo hacemos. Porque cuando uno se evalúa, pues uno tiene que ser franco, sincero
y uno termina dándose duro. Por ejemplo, aquí entre nos y que nadie lo sepa. Pero yo empecé el año y quise bajar 8 kilos. Y la verdad es que me ha costado. Bajo 1, bajo 2 y luego vuelvo y subo. Entonces, cuando me evalúan ese aspecto, me doy un látigo y digo, ¿pero qué pasó? Y luego encuentro que hay unas razones por esa. No es que fue el diablo que se opuso a eso, fue el maligno. No, hay una razón obvia. Pero evaluarnos en todas las áreas. Ajá. Oiga, porque todavía estoy con deudas. Oiga, porque siempre en mi matrimonio los mismos conflictos. Exacto. Oiga, ¿por qué la iglesia todo un año y ni un bautizado y no crecimos? ¿Por qué? Ay, debe ser el diablo, el pueblo. No, Claro. hay que ser responsables y asumir y empezar a trabajar para cambiar eso. Responsables con la misma buena visión que ya hemos trazado, tenemos que hacer una buena evaluación. Y la pregunta aquí es, ¿dónde estás hoy? ¿En qué momento de la historia te encuentras? Y sobre todo la evaluación, la pregunta práctica es, bueno, ¿y qué voy a mejorar? ¿Qué necesito mejorar? Porque si queremos bajar la barriga, ¿qué necesitamos mejorar? Pues necesitamos mejorar tal vez hábitos alimenticios. Y uno comienza a evaluarse, oiga, quiero bajar la barriga, necesito comenzar a correr. Menos o no nada de azúcar. Uy, ese sí es difícil, por los rollitos del Los tío. rollitos de canela del tío Sam. Creo que eso no funciona. Pero entonces, tenemos que ser realistas, evaluarnos para avanzar, apretarnos en la dieta y no ponernos cosas imposibles, porque a veces nos ponemos cosas que son imposibles. No, voy a inscribirme al gimnasio y voy a ir todos los días. Eso la verdad es imposible, es imposible. Empiece por lo menos una vez por semana y el otro mes le aumenta 2 veces por semana y así va creciendo, va mejorando en lo que usted sepa que necesita mejorar, pero así tenemos que enfrentar el miedo al cambio. Pero hay una más. Sí. Pues yo quería hablar un poquito sobre este punto y es que a veces para poder evaluar bien tenemos que tener en cuenta 3 cosas. Uno, la realidad. Por ejemplo, en mi caso, la realidad es que no he podido bajar esta pancha. No sé qué hacer. Recibo consejos. La opción es correr, yo lo hago. Ir a un gimnasio no me gusta, no me agrada. Hacer dieta, sé que hay que hacerlo, pero me cuesta. Y ahora en diciembre, eso es un complique, señor, ayuda. Pero definitivamente tengo que decir qué voy a hacer, porque ya no es cuestión estética, es cuestión de la salud. Pero es importante. Sí, y eso que dices nos conecta con el otro. Porque sí o sí, si queremos derrotar esos miedos al cambio, necesitamos desarrollar relaciones y tener amigos. Ajá. Tener amigos. Mejor juntos. Mejor juntos. En el ejemplo que estamos usando, qué chévere es poder salir a correr juntos. Sí. Es una actividad. A veces lo hacemos. A veces lo hacemos cuando podemos. Pero es muy importante poder tener amigos al lado para esto. ¿Qué piensas de la necesidad de relacionarnos? Bueno, creo que le hemos dado palo este año y nos ha quedado muy claro, pero puntualicemos un poco en eso porque es una necesidad. Sí, hay que repetir el texto. Mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga por su salario. Sí. Mejores son 2 que 1 porque si uno cae el otro lo levanta. Pero hay del que está solo que no habrá quien lo levante. Definitivamente los mejores cambios se producen en compañía de otros. Y aquí quiero honrar a tu mamá, porque yo creo que hoy sería tremendamente gordo por la tendencia que en mi cuerpo hay para eso. Pero mi esposa, tú la conoces, es rigurosísima. Ella sacó del mercado un elemento, lo sacó, el azúcar. Uy. Y al comienzo nos costaba, ¿cómo así que jugo sin dulce? ¿Cómo que café sin dulce? ¿Qué lucha? Pero ahora cuando uno, a veces va uno a una casa y le dan el cafecito con el dulce, uno dice, ya no sabe igual. No me gusta, la verdad ya no me agrada. Entonces, es mejor juntos. Así es. Imagínate una persona que le ayuda a uno, que le corrija. No estamos hablando solo de dieta, ¿no? Sí, ya nos matamos a la dieta. Sino que nos diga, hey, oye, ten cuidado, tú te descuidas mucho
en tu espiritualidad, Claro. no haces el tiempo con Sí. Dios, veo que no estás diezmando, veo que no te congregas, Las veo emociones también, ¿no? eso, El área emocional, a veces vemos que alguien se deprime y tal vez está escuchando una música inadecuada y ahí uno tiene que entrar como amigo y decirle, ven, claro, cuidado. Es muy importante eso. sí, eso nos va a ayudar muchísimo. En el caso de cada uno de los que estamos aquí, tenemos que buscar mentores, personas que sumen, personas que realmente nos ayuden. No son tantas como uno quisiera Claro. realmente, son escasas, pero hay que valorar esas y de alguna manera ser intencional y buscarlas. Mira, ayúdame en esto, colabórame en esto, súmame en esto. Y a veces, eh, digamos, en medio de la escasez, no nos damos cuenta que alguien que ha caminado con Jesús puede ser un mentor. Porque hay otros que van detrás y en realidad ser un mentor es ir un paso en mi relación con Jesús para ayudarle a alguien que va un paso atrás. Entonces, de pronto tú escuchas esto y dices, no, yo no puedo ser mentor. No, creo que si tienes a Jesús en tu corazón y has caminado y has enfrentado pruebas, has participado en luchas, reconoces las personas que te han rodeado y han estado contigo en esos tiempos difíciles, pero también reconoces los que van detrás y que necesitan esa mano, que necesitan escuchar voces de esperanza. Voz de esperanza, porque a veces hablando de esto del temor al cambio, escuchamos, no sé, por ejemplo, alguien nos dice, quiero entrar a la universidad. ¿Usted? ¿Y usted cómo va a entrar a la universidad? A estudiar medicina, a estudiar audiovisuales, ¿con qué plata? ¿Con qué recursos? ¿Con qué? Usted no tiene cómo, usted ni siquiera tiene el perfil. Y a veces en lugar de ser amigos de la visión de otros, ¿qué hacemos? Apagamos, Los los rechazamos y los anulamos. destruimos. Entonces cuidémonos de eso y no solamente tenemos que relacionarnos con otros, sino también aprender a ser amigos de otros y aprender a ayudarles en la visión y en la evaluación de otros. Sí, yo reafirmaría un punto importante ahí es que todos nosotros necesitamos un mentor y podemos ser mentores. Ujú. O sea, yo siempre voy a necesitar a alguien que me mentoree, pero a la vez puedo mentorear a alguien. Alguien de pronto está ahí escuchando y dice, pero yo me acabé de convertir, apenas me bauticé hace un poquito. Pues tienes que mentorear a otros que están apenas empezando y ni siquiera se han arriesgado a bautizarse. Ya tú puedes decirle, Sí, bautízate por esto, por estas razones, porque no es el grado, es apenas el primer paso de la vida cristiana. así es, entonces busca amigos, necesitas amigos. Y uno más, vámonos con uno más porque ya el tiempo se nos Se está agota y en alargando. diciembre la gente no Sí, quiere tanto esto, ¿no? ya atrás nos están haciendo Señas, caras, sí. Tatiana, Juan, están ahí ya desesperados que cuando van a acabar. Ya, termine. Bueno, entonces vamos a este. Y es que sencillamente haga los cambios necesarios. Así es. Hágalo. No se trata de estar proyectando. Hay gente que cuando uno la escucha, argumenta, razona y los oye uno muy bonito. Pero se los encuentra uno con el paso del tiempo. ¿Y qué pasó? Lo dijo, lo soñó, hasta lo planeó, hasta lo escribió, pero no lo No hizo. lo hizo. Hágalo, por favor, ¿Mm? hágalo. Ay, pero es que yo ya lo intenté de esta forma. Pues hágalo Ujú. de otra manera, porque el cambio es lo más natural en la vida. Si yo no cambio, me van a cambiar. Ajá. Si yo no Tremendo. cambio, voy a tener problemas. O sea, mejor cambio por las buenas. Tremendo. Si yo no cambio, me van a cambiar. Y me recuerda, digamos, historias como Thomas Alva Edison, ¿no? Ujú. Él tiene una frase, la tengo aquí escrita, dice, no he fracasado, he encontrado 10.000 formas que no funcionan. Wow. Tremendo, porque tenemos que sí o sí hacer las cosas. Otra persona como Steve Jobs, ¿no? Primero trabajó en una empresa importante y lo echaron. Él pudo decir, no, como muchas veces las personas enfrentan el cambio. Esta es una palabra tal vez para alguien que dice, me echaron del trabajo, Se acabó mi vida, ya no hay nada más que ya no hay hacer. nada más que hacer, no tengo nada más que hacer. Steve Jobs es un buen ejemplo, ¿no? De lo que debemos hacer, porque sin duda él tomó la decisión de empezar, de emprender un negocio, de emprender, y hoy en día muchos utilizan estos celulares de esta marca de Steve Jobs, ahí entre el pastor sobre todo.
Sí, la verdad, creo que aunque te hayas equivocado, aunque hayas cometido errores, si no te has rendido, ¿Mm? si no has renunciado, no has fracasado. No importa si en este año las cosas no salieron como quisiste. No importa si no pudiste bajar los 8 Ajá, kilos o no sé cuántos. El año que viene lo así intentaremos de es. otra forma, de otra manera, pero vamos a lograr esos Los cambios. vamos a lograr con la ayuda de Dios. Recordemos a Nehemías. Nehemías no se quedó ahí a la mitad. Ay, no, no pude reconstruir todas las murallas. No, hasta que reconstruyó la última, ahí sí realmente dijo, logré lo que tengo que lograr. Entonces, no sé qué miedos tengas hoy. No sabemos qué miedos tengas hoy, pero queríamos compartirte esto desde el corazón, porque recuerda lo que dice Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos y les dijo, se hará con ustedes conforme a su fe. Esfuérzate y sé muy valiente.